Una tercera ocurrencia que quería plantear sería aproximar la investigación y la reflexión a la práctica educativa, especialmente en la universidad. Hay un divorcio extraordinario con la práctica educativa. Estoy hablando de la educación de personas adultas y la alfabetización. No ya porque Freire prácticamente sea un huésped extraño en las universidades españolas, ¿no? Por poner el ejemplo de Freire, porque lo conocéis bien y porque es una persona representativa de la pedagogía crítica del siglo XX, ¿vale? Y no se entenderían muchas cosas en la relación de educación de personas adultas sin hablar de Freire, sino porque diríamos, son dos mundos que se necesitan. En el tema de la formación de personas adultas, clarísimo, pero que no... A ver, yo por ejemplo, la experiencia que os quería explicar de un plan local de formación donde todavía recuerdo con buen sabor de boca una integración de un equipo de profesores y profesoras de la Universidad de Girona con un equipo de maestros y maestras educadores y algún participante en el proyecto, y que entonces esto funcionó bien. Entonces, creo que se deberían hacer esfuerzos, por ejemplo, con medidas concretas. Una podría ser esta: no subvencionar ningún proyecto de investigación en la formación de personas adultas que no cuente con la participación de los agentes directos que están alfabetizando. Es que, porque si no, es que se dan cosas surrealistas de personas que están hablando de cátedra de la alfabetización y no han alfabetizado ni a una sola persona en la vida. Claro, aquí hay unas contradicciones que yo creo que eso, la gente que hemos estado en un sindicato, eso lo entendemos enseguida. Una persona que no ha negociado un convenio, es muy difícil, aunque sea experta en no sé qué cosas y tenga tantos títulos, que después, cuando tenga que negociar un convenio, lo haga bien. Pues lo van a machacar en la primera sesión, la gente que... Una cuarta ocurrencia sería transformar la literatura pedagógica en acción educativa. Yo creo que, en general, en Europa, por lo que yo conozco, en la alfabetización y educación de personas adultas, sobra literatura y falta compromiso. Sobra literatura y falta compromiso. Hay que empezar a dejar de publicar y hay que empezar a cosas interesantes que se publican, que las hay muchas, empezar a ponerlas a la práctica, empezar a sistematizar y a evaluar y empezar a... Especialmente porque la literatura pedagógica, ya sabéis que la literatura es una cosa. La literatura pedagógica, pues claro, sirve para... Yo cuando escucho, y eso es frecuente, es difícil salir de una jornada de estas sin escuchar cosas como la educación a lo largo y a lo ancho de la vida. Pero después nos quedamos hablando de la escuela de niños y niñas como máxima hasta secundaria. A lo largo y a lo ancho de la vida, ¿quién habla? ¿Y cómo habla? ¿Y de qué se habla? ¿No? Insisto que no hablo de estas jornadas porque sé que hay personas que van a hablar, como yo estoy hablando ahora, pero en general estoy hablando que cuando se habla de una frase de estas, o ciudadanía e interculturalidad, pero hablando siempre de inmigrantes y hablando siempre de conceptos y de clasificaciones y de taxonomías, pero casi nunca hablando de igualdad de derechos, de políticas democráticas y participativas y de cómo, bueno, iba a decir de políticas anticapitalistas, pero bueno, eso es otra cuestión. Y la última, por el tiempo que tenemos, que quería ser muy disciplinado, sería el tema que os decía de la solidaridad internacionalista y la cooperación en el ámbito educativo. Somos la Unión General de Trabajadores. Y como sabéis, los trabajadores y las trabajadoras... A ver, había una vieja inducida que decía que no tenemos patria. Yo no la tengo, al menos, ¿no? Pero diríamos, los intereses nuestros, al menos, no tienen patria. Seguramente nosotros cuando decimos, no, yo sí que la tengo. Yo soy catalán, yo soy... Bueno, bien. Pero mis intereses, en el contacto con movimientos migratorios, con esa expresión de las políticas neoliberales, de la globalización que representan, diríamos, no podemos dejar de ponernos otra vez, volviendo a un símil anterior, unas gafas
unas gafas internacionalistas, que además a la UGT le vienen muy bien, porque no las ha dejado nunca, las ha tenido en la funda, y empezar a hablar de cooperación en el ámbito educativo. Os garantizo que hoy, por poner un ejemplo, América Latina, en educación de personas adultas, en educación popular, es una fuente de enseñanzas, pero no de recetas, de expertos. No. Es decir, hablo de otro... en el tema de Nicaragua, por poner un ejemplo, pequeñas entidades, pequeños organismos nicaragüenses que conozco son una fuente de enseñanzas, o podían ser una fuente de enseñanzas, y así he hablado con algún colega preocupado por la educación intercultural bilingüe. En el mismo Río Coco, sin recursos, dos universidades que aquí, a ver, nos maravillaría cómo se estructuran, cómo se organizan la Huracán y la Vico, están trabajando de una manera que valdría la pena conocer, además de nosotros cuando nos invitáis con chaquetas y corbatas y tal, que viniera alguna gente, ¿no? Porque seguramente que nos podría acercar a enseñanzas importantes. Yo creo que, ahora que se habla mucho en el ámbito de la cooperación al desarrollo, del codesarrollo, pues es simplemente ampliarlo y hablar de codesarrollo educativo, de codesarrollo en el ámbito educativo, a dos niveles, a nivel social y a nivel político-institucional. Todo ese chorro de dinero de las agencias españolas de cooperación y demás organismos que va para reforzar empresas y políticas de empresas, muchas veces de venta de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde la FET-UGT tendríamos que reclamar que una parte fuera para acercarnos a estas experiencias, para cooperar, es decir, trabajar junto a estas experiencias, y seguro que aquí los resultados se verían enseguida, porque en definitiva para nosotros lo que tenemos que aspirar es a una sociedad mundial alfabetizada que sea el preludio de una sociedad mundial del conocimiento. Y si no hay la primera, para mí la segunda, pues es una... Por tanto, dejo aquí estas ocurrencias y después podemos hablar más.